para los que no te conozcan, habla un poco de ti, sobre tu clínica y nada, adelante. Bueno, yo soy Miguel Ángel Berenguer, soy oncólogo de Oncofit Care. Oncofit Care es un centro clínico de reciente apertura aquí en Valencia y nos dedicamos a todo aquello que, entre comillas, después de haber trabajado muchos años en la seguridad social y en la asistencia privada, he visto que no cubre bien lo que es ciertas necesidades de pacientes oncológicos, que sería todo aquello que viene desde el diagnóstico hasta que se empieza un tratamiento activo, que yo lo llamo como prehabilitación al cáncer, que sería toda esa preparación en que el paciente está como en fase, entre comillas, pasiva, esperando que me llamen para hacerme un TAC, me llamen para hacerme una resonancia, me llamen para operar. Y es un tiempo que son unos días, incluso a veces, por desgracia, semanas, que es un tiempo muy valioso para que el paciente, la paciente mejore, se prepare, tanto físicamente como psicológicamente, para los tratamientos que pueden venir, tener los mínimos efectos secundarios. Y también nos dedicamos, eso sería una parte de lo que nos dedicamos en Oncofit Care, y también nos dedicamos también a la parte de cuidados paliativos, que creemos que son los pacientes más, entre comillas, más olvidados cuando acaban un tratamiento oncológico y pasan de estar con el oncólogo a pasar a estar con el médico de atención primaria, la unidad de hospitalización a domicilio, que son servicios espectaculares, pero que ahora mismo están un poco desbordados con el tema del COVID, el tema de la pandemia y más o menos eso sería lo que nos dedicamos nosotros aquí en Oncofit Care. Más el tratamiento integral del cáncer y todo aquello que no está normalmente tratado de forma directa. Que yo mismo lo he visto como oncólogo trabajando en la pública y en la privada, que a veces no tienes tiempo a atender esas necesidades que creemos que son básicas. Pues sí, desde luego. Y si no, está el caso de hace poco que lo compartiste de la chica que estaba en esta espera y como está el COVID... Mira, pues, hay un estudio recientemente publicado que a mí me ha impactado mucho, y es de antes del COVID, que decían que un retraso de más de 4 semanas desde el diagnóstico hasta empezar un tratamiento disminuía la esperanza de vida. Y esto era antes del COVID. Imagínate ahora con el COVID que hay muchas pruebas, ya no esta chica que ya estaba tratada, entre comillas, con una quimioterapia, pero muchas pruebas de mamografías, colonoscopias que se están dejando ya te llamaremos en 3 meses. Pues bueno, 3 meses es mucho tiempo en oncología. Claro. 3 semanas es mucho tiempo en oncología. 3 meses ya ni... imagínatelo, o sea, me parece que estamos llegando a un punto en que estamos perdiendo un poco la visión de todo lo que tenemos, que hay otras pandemias y el cáncer, por desgracia, es una de ellas también. Está siempre. Gracias. Vale, pues no sé si quieres que empiece ya a darte Sí, claro. caña. Te digo una cosa, el tema que has elegido, porque yo me enteré ayer del tema, o hace un par de días, y la verdad que es un tema que lo que te comentaba antes, los pacientes no te lo suelen preguntar de forma directa, hay algunos que sí, pero yo creo que lo piensan, pero como que es un tema, entre comillas, un poco tabú o vergonzoso y yo creo que estamos hablando de calidad de vida, joder, la sexualidad es calidad de vida, por tanto hay que solucionar las preguntas que puedan surgir. Claro, claro. A ver, yo tengo un poco de todo, ¿vale? Es verdad que hoy quizás estemos más dirigidos al tema sexual, porque es lo que dices tú, está el tema tabú, la gente como que le da reparo preguntar, y también hay falta de información en este caso. Pero sí que te traigo alguna pregunta que está fuera de lo sexual, porque creo que es una pregunta muy importante y bueno, vamos a ver cómo a ver, una pregunta trampa. Sí, a ver si suspendes. No, es broma. Vale, pues si quieres empiezo ya con las preguntas. Las preguntas que te voy a formular son totalmente anónimas porque hay gente pues que, yo que sé, le da reparo contar un poco esa duda que tiene porque le afecta a esa persona. Entonces yo he decidido que normalmente sí que damos nombres, pero hoy no se van a dar. Perfecto. Así que voy a ello. Bueno, la primera pregunta, esto es obviamente cáncer de mama, de ovario o de útero, porque afecta al sistema reproductor. Y bueno, es quedarse embarazada después de un cáncer de mama durante el tratamiento de tamoxífeno y Zoladex, ¿es posible? Claro que es posible. Y por supuesto que es posible. Aquí habría que especificar que claro, cada paciente es individual y obviamente pues la pregunta es muy genérica,
pero claro que es posible. El tratamiento hormonal dura entre 5 y 10 años, según el estadio que tenga inicialmente la paciente o el paciente, depende, por ejemplo. Sí que es verdad que durante el tratamiento hormonal, y también depende de la edad de la paciente, ¿no? No es igual una paciente con 30 años que una paciente con 40 años, ¿no? Pero, por ejemplo, a grandes rasgos, diría yo, si tú, por ejemplo, estás con un tratamiento hormonal y has pasado 5 años de iniciar el tratamiento hormonal, probablemente no hay ningún problema en poder suspender ese tratamiento hormonal. Es decir, hasta hace 3, 4 años el tratamiento hormonal con tamoxifeno era de 5 años. Ahora en algunos grupos de riesgo se aumenta hasta 10 años, pero eso quiere decir que se pueda suspender. Si me preguntas antes, ¿no? Al primer, segundo, tercer año, que probablemente es de ahí donde vienen las preguntas, quedarse embarazada no es nada malo para el cáncer, es al contrario, es beneficioso para el cáncer. Se podría suspender, obviamente con tratamiento hormonal no puede haber embarazo, pero sí que se puede suspender un par de meses antes y posteriormente reintroducirlo en el caso de que una vez se haya el parto, me refiero, ¿no? O sea, suspenderlo alrededor de unos 11, 12 meses. En algún grupo de riesgo aumenta probablemente un poquito el riesgo, pero también esto al final, el cuerpo de cada paciente o la decisión de cada paciente es propia de uno. Entonces, también hay que asumir los posibles riesgos que hay. No tiene por qué pensar. Yo siempre a mis pacientes les digo una cosa. Cuando tú acabas una quimio y acabas una radioterapia, tú estás curada. Y el tratamiento hormonal no es más que preventivo para evitar, en el caso que sea un tratamiento ya adyuvante, posteriormente un tratamiento con una buena cirugía, con una buena quimio y después una buena radioterapia, lo que estás haciendo con la hormonoterapia es prevenir una recaída. Pero esto no quiere decir que a 100% la asegures o si no lo tomas, al 100% la vayas a tener. Por lo tanto, yo siempre digo, las pacientes están curadas. Si para ciertas pacientes, y también lo entiendo, en edad reproductiva, joder, que quiero tener un hijo, que ya tengo ganas de tenerlo, pues todo es valorable y no hay ninguna contraindicación a tenerlo. O sea, no es que todo el tratamiento hormonal no lo voy a tener. Pues depende. Si, por ejemplo, el primer año se puede esperar y a partir del quinto año yo no tendría ningún problema. Si, por ejemplo, fuera antes, pues habría que valorarlo en cada caso. Pero no tener tratamiento hormonal automáticamente por sí es contraindicación absoluta a tener un embarazo. Al contrario. Vale. Porque has dicho algo muy importante y es cuando tú terminas el tratamiento, queda como esa duda de, vale, estoy curada, soy paciente crónico, siendo paciente oncológico ya soy paciente oncológico toda la vida. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo nos A mí, decidimos? yo como paciente curada y como un antecedente patológico, yo siempre les digo a mis pacientes, en el año 2020 tú tuviste cáncer de mama. Y ya está, no tienes cáncer de mama en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023, en el año 2024. No, porque tú estás tratada y curada. En la gran cantidad de pacientes con cáncer de mama, más del 93% de los pacientes se curan. Gracias a que se investiga un montón, gracias a que los tratamientos son muy buenos de la sanidad pública y de la sanidad privada, son tratamientos excepcionales, y los pacientes se curan. Yo siempre digo, mira, en el año 2012 te operaron de amígdalas. Por el año 2020 tuviste cáncer de mama con tratamiento con quimio, cirugía y radioterapia. Y ya está. Sí que es verdad que el tratamiento posteriormente dura unos años con hormonoterapia, en los casos que haya que ponerlos, y hay receptores hormonales positivos, pero no quiere decir que una paciente crónica y una paciente que tenga que por sí recaer. Eso es una cosa que hay que quitar siempre de la cabeza de los pacientes, porque al final eso provoca una angustia de voy a la mamografía, voy a recaer. Y no hay criterio para recaer si estás tratada y curada. Hay que hacer los controles cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, pero no por sí vas a recaer. Yo creo que es una cosa que a los que nos estén escuchando o a los que lo escuchen después, el cáncer de mama se cura. Se cura y cuando un paciente viene ya posteriormente a hormonoterapia, en el gran parte de los casos, es para hacer un tratamiento preventivo que disminuye la probabilidad de poder haber una recaída. Pero que puede ser que no tomes el tratamiento y no recaigas, porque incluso que lo tomes y tengas la mala suerte de recaer. Pero, obviamente, hay ciertas cosas que hay que individualizar de cada paciente. Vale. Porcentaje de éxito de volver a quedarse embarazada después de todo el tratamiento. El mismo que tendrías antes del tratamiento. El mismo.
Es decir, si a una paciente le iba a costar quedarse embarazada antes de tener un cáncer de mama, la probabilidad que le pueda costar después del cáncer de mama va a ser la misma. Claro, eso no lo sabemos, no lo podemos saber. Tú tenías un 30% antes, tienes no. No, es decir, la probabilidad es la misma. El tratamiento de quimio, de radioterapia, de cirugía, de hormonoterapia, cuando se acaba ese tratamiento, el cuerpo vuelve a sus, entre comillas, a sus niveles normales hormonales que te dejen, o sea, que puedan permitir tener un embarazo sin ningún problema. Claro. Es la misma escala. También es verdad que en el embarazo también juegan otros factores como son los anímicos y que también pueden actuar un poquito. Pero en principio la probabilidad es la misma. Incluso yo a mis pacientes les digo que si quieren tener cáncer de mama, que se queden embarazadas, que no tengan ninguna duda en quedarse embarazadas una vez ya tengamos la lesión tratada y la lesión curada. Vale. Bueno, aquí ya viene el tema sexual. ¿Cómo afecta el tratamiento hormonal al sexo? Bueno, el tratamiento hormonal tiene un problema que, claro, que al afectar sobre las hormonas, pues sobre todo a lo que es el sexo, a la penetración, disminuye lo que es como dijimos, la lubricación, ¿no? Entonces puede haber, pues obviamente, sexo un poco más dificultoso, pero tiene solución. Por ejemplo, los lubricantes. Yo recomiendo siempre lubricantes que no tengan hormonas. Hay lubricantes hormonales, obviamente esos hay que dejarlos. Pero lubricantes normales se pueden poner sin ningún problema para tener relaciones sexuales. Como te he comentado, ahí juega una parte, la parte física, y también juegan por juego la parte mental. Y por eso yo creo que lo que te comentaba antes, de la idea de poder, de crear este centro oncológico, se basaba en ayudar a esa parte que a veces la tenemos olvidada. Los pacientes entran en la consulta para ver una analítica o ver una prueba de imagen y posteriormente tienen un diagnóstico, salen de la consulta con un diagnóstico de cáncer. Y esto hay que digerirlo. Y esto no es fácil. Y a veces también los propios oncólogos nos falta un poquito de tacto porque enseguida estamos, bueno, tal día empezamos la quimio, tal día empezamos la cirugía, o te pasa, ojo, cuidado, paciencia. No da tiempo a asumir. No da tiempo a asimilarlo y esto hay que asimilarlo. Entonces también, yo siempre también les digo a mis pacientes que esto es un break, pero no es un cambio en su vida. O sea, su vida no tiene que cambiar. Es que tengo cáncer. No, bueno, tienes cáncer, hay que ir por él, es una maratón, empezamos en el kilómetro cero y hay que llegar al final, pero no tiene por qué, si tú continuabas yendo al gimnasio, no tienes por qué dejar de ir al gimnasio. Si continuabas yendo a hacer un hobby, no tienes por qué dejarlo. La vida va a cambiar porque vas a ir más al hospital, pero en ese caso no debería por qué cambiar. Y lo mismo pienso con el sexo, es decir, al principio puede haber un poquito de reparo, de, bueno, ¿qué pasa? Mira, ni la radioterapia, ni la quimioterapia influyen a nivel de lo que es poder tener una relación sexual. Hay que tener sobre todo precaución con la quimioterapia, sobre todo si hubiera un embarazo por los 3 primeros meses, que son los meses un poco más preocupantes, pero que si se diera el caso que la mujer se embaraza durante la quimioterapia, que nos ha pasado, no hay que abortar ni nada, o sea, se puede tratar sin ningún problema, hay que ajustar las pautas y los ciclos, pero bueno, eso no es la primera vez que pasa, ni va a ser la última vez que pasa y no hay ningún problema. Porque siempre habrán casos, ¿no?, excepcionales en los que sí que el feto quizás pueda correr peligro y sí que te hagan abortar. No, abortar no. Nunca. No. A ver, en general ningún oncólogo va a decir tienes que abortar por el tema de la quimio. La cuestión es aplicar. Por ejemplo, imagínate, vamos a poner un caso por poner un ejemplo, ¿no? Mujer diagnosticada de cáncer de mama y que o el mismo día que se diagnostica tiene un test de embarazo positivo. Los 3 primeros meses son los más preocupantes con cualquier embarazo, ¿no? Pero bueno, eso no impide poder hacer una cirugía. Y desde la cirugía hasta que empiece el tratamiento adyuvante pasa tranquilamente un mes y medio, ¿no? Entre que se cierran los puntos, empezamos la analítica, pues bueno, se puede ajustar los tiempos para, sobre todo, evitar la toxicidad que puede provocar la quimioterapia en el primer mes de gestación. A partir del primer trimestre de gestación, a partir del segundo trimestre, no tiene la afección, la cantidad de quimioterapia que pasa a la placenta es menor del 1%.
sea, que no es una cantidad mínima. Hay casos de niños, por ejemplo, que ya llevan 9, 10 años desde que pasó, que hace 10 años pues nos daba más dudas, pero que niños 9, 10 años sin malformaciones y sin ninguna secuela de haber tenido quimioterapia, y eso es importante y eso continúa por ahí y por eso que continuará habiendo. Y en algún caso, que no lo he comentado anteriormente, se puede valorar lo que es el guardar óvulos. En el caso digo, en la pregunta anterior, ¿no? De si algún caso, bueno, muy puntual, pues se puede guardar óvulos, hacer posteriormente, cuando se acabe el tratamiento con hormonoterapias, si la paciente tiene dudas, pues ya se puede hacer. Pero en el momento que haya un tratamiento, en el momento que el tener un tratamiento oncológico no implica ya el no poder quedarme embarazada. Y eso que quede claro. Vale. A ver, espera, porque tengo aquí... esta es que no sé si es más para ti o para chica que viene después, entonces yo te la planteo a ti y tú A ver si sé. A ver si respóndeme sé. sinceramente. A ver. ¿Cómo sobrevivir? Es que ya la pregunta empieza mal, pero ¿cómo sobrevivir a la sequedad y a la apatía sexual causadas por el tamoxifeno? Vale. Obviamente, la sexóloga probablemente sabrá más de esto que yo. A mí sí que me lo preguntan en la consulta, ¿eh? Y me lo preguntan tanto mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, mujeres que hayan tenido también cáncer ginecológico, como cervix, como vagina, como útero, y también me lo preguntan hombres con cáncer de próstata, que no es lo mismo, pero también No, tienen pero... dificultades para la erección, por ejemplo, pérdida de la libido, y son preguntas que son bastante recurrentes en la consulta. Mira, yo normalmente les recomiendo lubricantes, no hay ningún problema en que se ponga ningún lubricante. Sí que es verdad que no sean lubricantes con que Con tengan estrógenos. estrógeno, pero bueno, cualquier lubricante que no tenga estrógenos no hay ningún problema en utilizarlo. También esto no es una cosa que sea algo que pase en todas las pacientes. Hay pacientes que les pasa más, pacientes que les pasa menos. También tienen parte también la situación en la que está, no es igual, sobre todo al principio del diagnóstico, que posteriormente, ¿no? Ya cuando ya es un tratamiento de consolidación. Pero bueno, en principio yo, hasta donde yo sé, yo no hay ningún problema en el uso de lubricantes, al contrario. Vale. Creo que me queda una más y las demás son ya de cualquier tipo de cáncer y de... Perfecto, vale, va. Aquí estamos, para que disparéis. Bueno, a ver, es que esta es la... No, pues mira, era la última, porque esta es más o menos igual. Pues entonces empiezo con las preguntas ya. ¿Por qué no quitan el Portacat? Es que esta ha sido última, no te la he pasado. A ver. El Portacat una vez finalizas el tratamiento de quimio. Bueno, esto también depende mucho de cada hospital. Anteriormente, hace unos años, sí que se dejaba el Portacat hasta que no pasaran 4 o 5 años. ¿Y por qué pasaba? Por el riesgo de recaída. Es decir, si tú hay un riesgo de recaída, dejas el Portacat. Eso no quiere decir que el que haya hecho la pregunta tenga el Portacat porque tenga más riesgo, ¿no? También depende No. mucho del funcionamiento de cada hospital. Y normalmente a los oncólogos siempre, por un par de años, siempre lo solemos dejar. Más tiempo, incluso si alguien te lo pide y mira, me molesta mucho, no hay ningún, a ver, el Portacat se coloca, entre comillas, relativamente fácil, ¿no? Es una tarde, es una cirugía relativamente corta, que al igual que se quita y si hiciera falta, esperemos que no, se vuelve a colocar. Yo creo que esto depende más del funcionamiento de cada hospital, de la disponibilidad de quirófanos y la experiencia del profesional, de que, mira, yo cuando los he quitado, mira, ha habido una recaída y he tenido que volverlos a poner y eso me retrasa el inicio del siguiente línea de quimio en el caso de que lo hubiera. Pero bueno, si yo una paciente me dice, mira, es que me molesta mucho, me pica, cualquier cosa, no hay ningún problema en quitarlo. Al igual que se quita, luego sí, esperemos que no se puede volver a colocar. O sea, que no implica que sea más peligroso tener porque te lo dejen, ni nada, No. que se aconseja dejarlo. A ver, no es lo que se aconseje, es decir, depende mucho. Yo si alguna paciente me lo ha pedido, yo normalmente, si no me dicen nada, lo dejo, pero si me dicen que les molesta, se quita. Se gestiona para poder quitarlo. Vale. ¿Por qué el pomelo
con el tamoxífeno no es bueno. Bueno, el pomelo no es bueno con el tamoxifeno y con mucha medicación más. Y, Ya, por ejemplo, pasa también con los diazepanes o pasa con algún antihipertensivo o una medicación de la tensión. Y se debe a que el pomelo actúa sobre una enzima del hígado, que tiene un nombre raro, que no tiene, tampoco creo que hagamos que decirlo aquí, que lo que hace es que lucha contra ella. Entonces, la eliminación y el efecto del tamoxifeno, del diazepam, se ve alterado. Y obviamente, pues lo mejor es recomendar. A ver, el pomelo está muy bueno, pero si tomamos medicación, asegurémonos de que, aunque sea una medicación que no tenga nada que ver con el cáncer, asegurémonos de que no sea una medicación que esté contraindicada con el vale. pomelo. Hay muchos alimentos, que, por ejemplo, con el Ya, sintón también pasa a ciertas vegetales y, bueno, pero en principio con el tamoxifeno y con con los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, otro tipo de fármacos, sí que pasa lo del pomelo. Pero no es culpa del tamoxifeno, es culpa del no, pomelo. la culpa es del pomelo y ya La está. culpa es del pomelo, no del tamoxifeno. Pero entonces es aconsejable. Realmente es verdad que no es aconsejable, ¿no? A ver, que tomes un pomelo no va a pasar nada, pero que tomes de forma diaria un pomelo, pues sí que puede haber alteraciones, sobre todo en como la eliminación del fármaco. Por tanto, a ver, que comas un trozo de pomelo no va a pasar nada, pero mejor que no Claro, lo sea. vale. Sí, es como todo. Una cosa es que comas un día McDonald's una Y vez. otro lo comas todos los días. Exactamente. Claro. Pues a ver, vamos. Es que esto también lo veo un poco para un nutricionista, pero como tenéis nutricionista en la clínica, supongo que más o menos entre todos A os ver, no informáis tienes y que os contestar. ayudáis. No tienes Así que que contestar. alimentos que ayuden a desintoxicar el cuerpo después de la quimio, la radio, tamoxífeno, etc. Bueno, esto también es una pregunta que a veces te preguntan, ¿no? ¿Qué tengo que comer? Pues obviamente hay cierta dieta, ¿no? Más eh, con una visión oncológica, tanto previamente para potenciar el cuerpo, entre comillas, para aguantar una quimio o una cirugía. Uno de los problemas que hay cuando hay un tratamiento de oncología es la pérdida de masa muscular. Por eso siempre que te dicen, ¿qué tengo que comer? Pues sobre todo comida más rica en proteínas para intentar evitar la pérdida de masa muscular, la pérdida de peso que puede pasar con ciertos tipos de cáncer. A nivel de lo que eliminar, pues mira, la verdad que nunca, con la radioterapia, en principio la radioterapia es un tratamiento local, es decir, la radiación no entra en nuestro cuerpo por vía digestiva, sino es un tratamiento local, por eso puedes estar en contacto con niños y embarazadas. Solo es el momento que estés en lo que es el acelerador lineal, es cuando hay radiación, no en el momento que estés fuera. Por lo tanto, la radioterapia como tal no hay nada no hay ningún fármaco para eliminarla, es más prevención en este caso, en el caso del cáncer de mama, de la piel. Eh, me están diciendo ahí, ciertos alimentos en Sí, concreto a ver, pues obviamente las dietas, esto es más pregunta para el nutricionista, por eso creo que la idea más de la oncología integral, ¿no? Que no seamos sí. los oncólogos lo que digamos qué ejercicios tienes que hacer ni qué dieta. Pero a nivel de lo que es eliminar la quimioterapia, la verdad que yo no desconozco, por eso tengo una nutricionista para Claro, que me es que es diga. mejor. Pero seguro que habrá algo, ¿eh? Yo, sinceramente, es una pregunta que ahí me coges, no sé decirte. Probablemente la quimioterapia como tal tiene su proceso de eliminación. Y porque parte de la quimioterapia puede quedar en los nervios y no es solo digestivo, ¿no? O sea, que tiene su proceso de alrededor de unos 6 o 9 meses. Seguro que los pacientes lo van notando. Mira, es que las manos se me dormían y han empezado, las puntas de los dedos se me dormían y cada vez me pasa menos, ¿no? O cojo un bolígrafo y se me cae y esto con el tiempo va recuperando. Sí que es verdad que siempre queda algo, o sea, siempre queda algún efecto secundario de la quimioterapia. Cada vez son menos, pero siempre que puede quedar, también de la radioterapia, obviamente, y también de la cirugía, son tratamientos oncológicos. Pero bueno, la idea es que cada vez sean menos. Se lo preguntaré cuando vea a la nutricionista, se lo diré. Perfecto. Y si no, haremos un directo con Haremos un ella. directo con ellos, claro, claro. Vale, yo sigo. Hay una pregunta por aquí por el chat, pero como me acuerdo, la dejo ahí y la hago si da tiempo. Perfecto. Em, ¿Por qué hay tantos casos últimamente? ¿A qué puede ser debido? Buena pregunta. Si supiera cuál es la tuviera aquí en el cajón, decía, pues tú lo tendrás, tú no, eso sería perfecto. Sí que es verdad que ha aumentado la cantidad de cáncer en gente joven. O sea, sobre todo, hablando de gente de menos, o sea, jóvenes somos todos,
y gente con 80 años puede ser joven. Pero digo, en franjas de edad, en gente con menos de 50 años, con menos de 40, incluso con menos de 35 años, hay un aumento en los últimos 10 años pues de alrededor de un 7-8% según en cada grupo de edad. ¿Por qué pasa? Pues mira, sinceramente tengo dudas. Tengo hipótesis muchas, pero cosas claras muy pocas. Claro. Seguro que en parte viene por un diagnóstico cada vez precoz. Los mamógrafos, por ejemplo, ahora ven lesiones muy pequeñiñitas que hace 3 o 4 años no se veían. Y seguro que si esto lo hablamos dentro de 5 o 6 años, se verán lesiones también que ahora se ven. La tecnología avanza y también se nota. Seguro que nuestra dieta no es igual de buena que la que era hace 50 años. No sé, yo no soy gran experto en alimentos, pero bueno, antes a una vaca se la dejaba crecer en el campo y ahora pues se la potencia el crecimiento de otras formas, ¿no? Y algo tendrá que ver en nuestro cuerpo humano. Luego hay tantas cosas que se nos escapan que, por ejemplo, a mí cuando lees de cosas curiosas que no piensas en el día a día, es que hasta, por ejemplo, los tickets que nos dan en las tiendas, en las grandes tiendas, esa tinta, cuando colocamos esa tinta en el monedero, la colocamos en una cartera y al cabo de un tiempo lo sacamos, vemos que desaparece la tinta. Y esto es, a ver, no que nadie se agobie ahora de que vaya a tirar todos los tickets del Black Friday, ¿no? Pero sí que es verdad que seguro que esa tinta se absorbe en nuestra piel y algo potencia. Luego hay gente que habla por hablar, el tema de pequeñas cantidades diarias que ponemos de desodorantes en las axilas, ¿no? Y desodorantes con aluminio. Pues bueno, yo también lo he pensado, pero no hay nada cierto que diga que sí, ¿no? Que vaya a hacer. Probablemente tiene que ver un poquito de todo, ¿no? Parte de que se diagnostican pruebas antes de lo que se diagnosticaban hace unos años, y también el tema de la alimentación, la exposición a ciertos factores, pero bueno, no te lo sé decir cuál es, ni nadie. Otra cosa diferente es que alguien diga, imagine una cosa y a partir de ahí se haga su historia. Vale. Bueno, esto supongo que tendrá más enfoque en los oncólogos que están en científico, ¿no? En la parte científica, que investigan más a conciencia sobre esto. Pero bueno, es que tienen que haber tantos factores que somos totalmente inconscientes de ellos que... Claro, es que no sé, a ver, seguro que fuera, ¿eh? Aquí estoy leyendo comentarios de factores genéticos. Sí, es que lo estoy apuntando porque prefiero responder primero Vale, pues sí. a la gente que me ha escrito y o sea, lo tengo ahí. De hecho, lo estoy apuntando para que no se me olvide. De aquí me queda una, es ¿por qué creen que el tratamiento de la quimioterapia es bueno si también te deja por los suelos? Literal. O sea, pues bueno, no hay algún otro tratamiento, otra forma de... Pues te diría una cosa, Cristina, ojalá. Yo tengo una cosa, a mí me encantaría dejar de ser oncólogo. O sea, me encantaría que no tener primeras visitas y a mis seguimientos darles el alta y cerrar el chiringuito. O sea, tanto aquí como en otros sitios donde trabajo. Es decir, me encantaría no tener que ver pacientes. ¿Por qué la quimioterapia? A ver, cuando nosotros, tanto aquí como en Alemania, como en Estados Unidos, nos basamos en guías terapéuticas. Quiero decir, que yo no hago, a ti te voy a poner esta quimio y a ti te voy a poner la otra y a ti te voy a poner un derivado de la otra, ¿no? Normalmente esto está muy protocolizado, la oncología, toda la medicina está muy protocolizada, si no esto sería, la maestría tiene su librillo. Y al final los oncólogos nos basamos en estudios no estudios de revistas que podemos leer en el kiosco, sino estudios de revistas serias, revistas con ya mucha experiencia y en el que saben ensayos clínicos que se han hecho, que se están haciendo y que se van a continuar haciendo. Y los ensayos clínicos que te dicen, a ese tratamiento ponle una quimioterapia o esta quimioterapia, pues obviamente tienen su 50.000 pacientes estudiados, 100.000 pacientes estudiados, no es que yo aquí en mi clínica cojo a 10 y les hago una historia, ¿no? O sea, está probado.
¿Por qué pasa? Pues mira, normalmente la quimioterapia seguro que evoluciona y va a evolucionar. Ya tenemos tratamientos de inmunoterapia también, que antes no, hace 5 o 6 años no se tenían. ¿Por qué pasa? Pues porque probablemente aún no estamos, la oncología y la medicina avanza, pero no avanza tan rápido. Y también, parte también tiene que ver por lo que comentas del tratamiento que me deja por los suelos, que comenta aquí la pregunta, porque parte de los oncólogos no explicamos a los pacientes todo, o sea, no explicamos, por desgracia no estamos explicando todo lo que va a pasar y cómo va a pasar y cómo evitar que pase. Por eso es la razón de lo que yo quiero decir, que durante el tiempo que se empieza un tratamiento se puede potenciar para tener los mínimos efectos secundarios o no tenerlos. Por ejemplo, no sé, seguro que a alguien que nos está escuchando le ha pasado. Se opera una paciente de un cáncer de mama, se hace una mastectomía y posteriormente esa paciente se va a su casa. Luego, cuando empieza la radioterapia, tiene dificultad para mover el brazo, ¿no? Es que no me han dicho que tenía que hacer rehabilitación, no me han dicho que tenía que hacer ciertos ejercicios. Pues ahí hay una falta de comunicación entre el cirujano y el oncólogo. El oncólogo de radioterápico y el cirujano, el oncólogo médico y el cirujano. Porque nadie lo ha explicado. A lo mejor el cirujano no cree que la posición que hay que llevar en el acelerador lineal tiene que ser con el brazo hacia arriba. Y claro, cuando la paciente viene, un día lo puede aguantar, pero 15, 20 o 30 sesiones no lo puede aguantar. Y obviamente eso es falta de comunicación y falta de que desde el primer momento alguien diga, coja las riendas del proceso, ¿no? Y diga, mira, pues esto... Porque al final los oncólogos trabajáis en equipo. Claro. Yo creo que si no hay unidad ahí, como bien dices tú, falta de comunicación o de organización, pues cada uno va por donde cree y es una locura para el paciente. Los comités de tumores, que es donde nos reunimos todos y hablamos de cada caso, se centran sobre todo en lo que es la visión de la enfermedad, ¿no? El TAC, la resonancia, la analítica, el tipo de cirugía. Pero no vemos el paciente como persona individual, con sus cosas, con sus necesidades, vemos un papel que nos dice una edad, que nos dice los antecedentes y que nos dice el tumor. Y eso es un problema de humanización. Yo lo veo, para mí es muy importante. No es igual 50 años en una mujer que 50 años en otra mujer, o 50 años en un varón con soporte familiar que 80 años sin soporte familiar. Pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No es una señora que venga desde dentro del centro de Valencia, una señora que venga desde Gandía a hacerse un tratamiento de radioterapia. Pues esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Claro. Y es todo en general, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante y a veces hay carencias de eso, de parte de humanización. Claro. Me quedan 2 preguntas. No sé si nos dará tiempo. Yo voy a rezar para que sea así. A ver. Aquí había una escrita que era ¿qué diferencia hay entre el letrozol y el tamoxífeno y por qué se recomienda más uno que otro? Esto depende también de la edad de la paciente. Normalmente el tamoxifeno se utiliza en pacientes premenopáusicas y el letrozol en pacientes posmenopáusicas. No es más que esa sería la diferencia a gran escala. Vale, aquí la pregunta o la duda siempre viene, claro, la menopausia es de cada paciente y hay pacientes que la tienen a los 43, 45, 50 o 52. También esto, la duda siempre nos viene cuando tenemos una paciente alrededor de unos 50, 49, 51 años que aún no es menopáusica. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con un tratamiento con tamoxifeno y luego lo cambiamos durante el tratamiento? ¿Nos esperamos, cambiamos y empezamos directamente con el tratamiento posmenopáusico? Y cada caso es individualizado, pero más o menos esa sería la diferencia. Tamoxifeno en premenopáusicas y inhibidores de la aromatasa, el letrozol, anastrozol, en pacientes posmenopáusicas. Así para que todo el mundo... Luego cada particularidad, pues ya, bueno, más o menos los efectos secundarios son muy parecidos, pero eso sería porque a uno paciente le dan un tratamiento y a otro le dan otro. Y ya la última, antes de lo del estudio genético, es... a ver, ¿cómo lo planteo? Porque está muy mal planteada, entonces voy a intentar interpretarla. Es un poco parecida a la que te he hecho antes, con un paciente, o por lo menos lo que nosotros recibimos cuando somos pacientes oncológicos, es que tú ya eres un paciente oncológico para toda la vida. Ya me has explicado antes que eres una paciente curada, que estás limpia, pero se supone que no estás sana.
¿no? O sea, a ver si lo planteo bien. No, me interesa cómo, porque esa visión de la otra parte de la mesa creo que es muy importante. Y a lo mejor lo puedo repetir, es falta de sentarnos tiempo con el paciente y explicarle la situación en la que estamos. Para mí, un paciente que ha acabado el tratamiento con quimio, con radioterapia, cirugía, quimio, radioterapia, ¿no? Ya dejemos aparte si han llevado quimioterapia antes de la operación, o sea, ha cumplido cirugía, quimio y radioterapia. Y se hace una analítica, se hace una mamografía y está libre de enfermedad. O sea, para mí, esa paciente me refiero que ya han pasado unos meses desde que hemos acabado el tratamiento activo. Para mí, esa paciente es curada, limpia y en proceso de casi sana. Me refiero, ¿y qué quiere decir en proceso de casi sana? Bueno, hay unas cosas que le están preguntando que también lo letrozol con 41 años, digo, porque eso también creo que hay que dejar una pequeña cosita que hay que Vale. puntualizar. Para mí es en proceso de estar sana. ¿De qué depende de que no esté sana? De que no tenga ningún efecto del tratamiento. Para mí el tratamiento perfecto oncológico es el que la paciente, antes de empezar el tratamiento, después de acabar el tratamiento, cuando acaba el tratamiento, es casi la misma Laura, la misma Cristina, la misma María, el mismo Miguel, desde empezar a después de acabar el tratamiento. Entonces, para mí es que el tratamiento sea un impasse el mínimo posible durante su vida. Eso sería lo correcto. No son inmunodeficientes. En el momento que tú tienes una analítica con tus buenos glóbulos rojos, buenos glóbulos blancos, el paciente ya no es inmunodeficiente. Por tanto, no tiene que estar aislado, no tiene que ir, si hay alguien constipado en su familia, bueno, ahora el tema de resfriado, dejémoslo aparte, pero bueno, de principio no tienen por qué estar aislados. Es diferente cuando estén, por ejemplo, en proceso de quimioterapia activo. Tampoco quiere decir que cuando a una paciente se le administra quimioterapia, tiene un proceso que se llama proceso nadir, que llamamos los oncólogos, que es una bajada de defensas que pasa entre el cuarto, quinto o séptimo día después de haber acabado la quimioterapia, que es cuando pueden bajar las defensas, donde puede haber una infección, en el momento que hay infección hay que ir a urgencias para administrar antibiótico, hacer una analítica, y posteriormente el cuerpo humano recupera las defensas, recupera la hemoglobina, recupera las plaquetas. En el momento que se deja administrar un tratamiento oncológico quimioterápico, se recupera a cabo de unos pocos días, unas pocas semanas, y el paciente está competente. Me refiero o sea, que no es paciente de riesgo. No es paciente de riesgo. Vale. Y se puede vacunar. O sea, no es un paciente de riesgo. Un paciente con tratamiento activo oncológico sí que es un paciente de riesgo. Pero un paciente que acabó la quimioterapia en agosto, por ejemplo, y tiene una analítica con defensas bien y no está administrándose ningún otro tratamiento ahora mismo, aparte de la hormonoterapia, sería diferente, no es un paciente de riesgo, es un paciente inmunocompetente. El ser inmunocompetente o inmunodeficiente te lo dice una analítica, no te lo dice el momento en el que estés, aunque sí es verdad que cuando estás con quimioterapia tienes más riesgo de ser inmunodeficiente, claro, pero puede ser un momento puntual y unas semanas de tratamiento. Vale, muy buena pregunta y respuesta, me ha gustado mucho. Y ya hablando del estudio genético, ¿por qué no se potencia? Aunque en mi caso sí que recibí un estudio bastante concreto y bastante amplio. Los criterios del estudio genético, la verdad que son, a ver, probablemente pueden ser mejorables, pero ahora mismo el estudio genético se basa sobre todo en cuando hay varios, no que mi padre haya tenido cáncer de próstata y yo tenga cáncer de mama, automáticamente es un estudio genético. Que si se hace, bien, pero la idea de hacer un estudio genético es que nos dé información que nos valga. Y el tener un cáncer de próstata en un señor de 70 años o 75 años no es, por desgracia, puede pasar, y que tener un cáncer de mama, pues por desgracia puede pasar, pero no tiene por qué tener una mutación. Pero, por ejemplo, que mi prima tenga un cáncer de mama con 35 años, yo tenga un cáncer de mama con 32 años, mi madre voy a tener un cáncer de mama con 45 años, o un cáncer de X, pues ahí sí que hay que hacer un estudio genético. Eso es, por ejemplo, 3 cánceres de mama con 37, 40 y 57 años, hablan aquí, pues probablemente es para estudio genético. Sí que sería para estudio genético. Hay que ver exactamente
Sí, seguro, para estudio genético, para estudio genético. El por qué no se hace, pues depende mucho de cada comunidad autónoma. Depende mucho, aquí somos 17 sanidades diferentes con sus criterios. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que a partir de una edad, de los 38, 40, 45 años, hacen estudio genético de forma rutinaria a todo el mundo. Otros que hacen falta hacer un árbol genealógico y ver cuántos casos hay. Si hay más de 2 casos con menores de 40 años, se hace. ¿Por qué no se hace? Pues probablemente porque no hay que olvidar que aunque los estudios genéticos o los cánceres de mama con mutaciones genéticas o sea, lo hemos visto todo, ¿no? El caso de Angelina Jolie o casos así, son casos, entre comillas, raros, me refiero, es un 5%, 10% de los cánceres de mama. Por tanto, esto al final, a mí me gustaría que toda paciente se hiciera un estudio genético, pero claro, el sistema no lo facilita y son estudios caros, por tanto, claro, y mucha cantidad de pacientes con cáncer de mama. A mí me encantaría que se hiciera un estudio genético y así, bueno, pues seguro que algún paciente de los que se nos ha escapado, pues lo podríamos tener ahí. Vale, uy, creo que se ha cortado, bueno, no lo sé. Bueno, es que, claro, la gente empieza a hablar, yo me sabe fatal, pero tenemos un tiempo determinado y no me va a dar tiempo a decírtelo todo. Pero bueno, les podemos invitar a que os sigan, a que os pregunten y si tienen alguna duda, pues no sé. Por supuesto, claro. A ver, aquí estamos para ayudar y yo también entiendo que cada paciente es un mundo. Entonces, es que a mi amiga le hicieron esto y le encontraron esto y a mí no me lo han hecho, o a mi amigo le hicieron esto. Pues bueno, es que, a ver, la medicina, por suerte, Cristina, está individualizada. Y la idea es que cada vez sea más individualizada. Y que podamos a un paciente darle X tratamiento y a otra paciente con, a lo mejor, es que yo me tengo un cáncer de mama triple negativo y me han puesto otro tratamiento. ¿Y a ti por qué? Pues porque eso es la idea de la medicina, ¿no? De la oncología en general, de la radioterapia, de la cirugía, es que cada paciente tenga un tratamiento individualizado y que no sea como hace 5 o 10 años en que siempre hacíamos lo mismo. Claro. Pues yo creo que ya está todo dicho. Hemos resuelto muchas dudas y le hemos animado a que os sigan para que sepan un poco más. Si quieren ir, invitarles a que si quieren ir a conoceros, pues por supuesto que vayan los que sean de Valencia, los que no, pues si quieren viajar, adelante, pero... Estamos en el centro de Valencia, en la Plaza Ayuntamiento, así que es un sitio que es bastante fácil de llegar y cualquier duda que haya... A ver, y a mí lo que más siempre me cuesta, o sea, lo que peor creo que tiene un paciente es tener dudas. O sea, que un paciente tenga dudas y que no sepa si puede hacer una cosa. Por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan, y eso creo que es algo que le pasa a muchas pacientes, ¿puedo maquillarme? ¿Puedo tintarme el pelo? Es decir, cosas como, yo te estoy diciendo que tengas calidad de vida, pero no te dejo que vayas a la playa. O no te dejo que te maquilles o que te... Pues, a ver, esto también hay... Y son dudas que muchas veces el propio médico dice que no lo hagas porque directamente no sabe si se puede hacer. O sea, ni le he dado la importancia. Pero a lo mejor lo que para mí como médico no es nada importante o es secundario, para la paciente es muy importante. Y siempre tener una duda, y cualquier duda que no se solucione, es una ansiedad. Yo siempre pienso que el paciente tiene que ser activo, no pasivo en el cáncer. Y activo ya desde el primer momento nos obligan a ser pasivos, ¿no? Me van a llamar, me tienen que llamar, me van a hacer un TAC, me van a hacer una biopsia. Pues bueno, pasa a una fase activa, ¿no? Fase activa es intentar tengo cáncer, tengo que digerir esto, mi familia también lo tiene que digerir. Vamos a ver cómo podemos conseguir el poder tener la curación y estar con la mejor calidad de vida posible. Yo creo que eso es la idea, o hacia ahí debe ir la oncología en el futuro. Pues sí, y lo que dices tú, ser activos, también tomar nuestras propias decisiones, si hay algo que no nos convence o que no estamos muy seguros, el poder preguntar, que te lo aclaren, el quedarte tranquila o tranquilo, y eso es un papel súper importante de los dos, tanto del profesional como del paciente. Mira, una de las cosas, ya para acabar, una de las cosas que muchas veces pasa, sobre todo ya en fases más avanzadas de la enfermedad,
es que a los oncólogos, a los médicos en general, nos cuesta mucho decir hasta aquí hemos llegado. O sea, no hay nada más. Lo fácil es poner otro ciclo de quimio, o hacer Claro. otra radioterapia, pero esto no te va a ayudar nada. O sea, probablemente te va a dar más efectos secundarios o falsas ilusiones. Y la fase, entre comillas, paliativa no tiene por qué ser una fase terminal. Una fase paliativa en el cáncer, pues es una fase muy bonita, pero siempre que haya un buen soporte y que el paciente decida qué hacer. Por ejemplo, yo lo que peor veo, lo que peor llevo es cuando un paciente por la noche tiene que acudir a urgencias en fase paliativa por un mal control del dolor, o por fatiga, o por disnea, porque le falta el aire. Pues eso probablemente es un fallo del sistema. Ese paciente tiene que tener un soporte que puedan llamar y decirle, mira, pues vamos Que a se quede administrar tranquilo. eso, porque ahora, y más en urgencias, que conforme está la cosa con la pandemia, el no poder entrar un familiar, el estar solo, yo creo que eso es el soporte, por ejemplo, pacientes paliativos, que es lo gran olvidado que hay aquí en este país, y que, bueno, en todas las comunidades autónomas pasa, es que es un paciente que a lo mejor tiene claro que quiere quedarse en casa, pero que a los 4 o 5 días a la semana acaba claudicando y tiene que ir a hospital, tiene que ingresar, y a lo mejor eso no es lo que él quería. Él lo que quería es estar en su casa, y más en una época como el COVID, sitio más seguro que es mi casa. Exactamente. ¿Por qué tengo que ir yo al hospital? Que venga el hospital a mi casa, ¿no? Eso sería lo que todos quisiéramos. Pero Pues bueno, sí, sí, por lo esto menos, el tiempo lo llevará. ya, ojalá que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por Sí, ha sido un placer, este muy ratito. interesante. Espero que no te haya avasallado mucho con la No, pregunta. no, que va. Y nada, a ver si, no sé los demás, pero yo al menos iré a veros y conoceros Muy bien, de porque acuerdo. somos valencianos y entre Sí, todos tenemos que apoyarnos. muy bien, muchas gracias, Bueno, un Cristina. saludo y muchas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, hasta aquí hemos tenido al oncólogo que ha sido maravilloso. Vamos, nos ha resuelto un montón las dudas que teníamos, yo creo. Es verdad que habéis empezado a preguntar, os habéis animado a preguntar, pero yo tenía el tiempo determinado con las preguntas que me hicieron y es que no me daba tiempo a más, pero habría preguntado mil cosas más. Yo os entiendo. No pasa nada porque os he invitado a que vayáis a verle o que le escribáis y él seguro que junto a su equipo pues os resolverá o intentará resolver vuestras dudas. Espero que os haya gustado mínimamente, por lo menos que os haya resuelto vuestra duda, que ya es algo.